¿Y qué dice? Le iban poniendo sentido a lo que se estaba leyendo, ¿verdad? Jesús, una parte del inicio de su ministerio fue leer las escrituras en la sinagoga, ¿verdad? El concilio de Jerusalén, se menciona que Moisés es leído cada día de reposo. Las cartas del Nuevo Testamento, hermano, esas cartas eran leídas en las iglesias locales. Pablo le dice a los colosenses, cuando ustedes hayan leído esta carta, mándesela a los de Efesios, a los Éfesos, y la de Éfeso lean a ustedes. Pablo mandaba la carta y se paraba a Timoteo o quien fuera el pastor enfrente de la iglesia y la leía, ¿verdad? Así que nosotros estamos llamados a leer la palabra públicamente. Y ese es un momento sagrado del servicio, mis amados hermanos. No tengas la idea en tu mente de que, mira, para abrir el servicio es que leen la Biblia. No, eso es un momento sagrado del servicio. ¿Por qué yo te digo, llega temprano a la iglesia, hermano? ¿Por qué? Porque de principio a fin es importante que tú estés ahí, escuchando la palabra, cantando la palabra y escuchando la predicación de la palabra. Es importante, por eso llega temprano los domingos, mi hermano. No llegues tarde. No, lo que importa es la predicación. No, importa desde el mismo momento que dice, hermanos, sean todos bienvenidos a este servicio de adoración a la iglesia. Palabra de vida. Es súper importante. Tim Keller dice, en la mayoría de los servicios religiosos, la lectura de la palabra se realiza de manera pobre y apresurada. ¡Qué oportunidad perdida! La lectura pública de la palabra de Dios es un acto interpretativo que requiere habilidad y pensamiento. E históricamente se ha entendido como un medio de gracia igual a la predicación y las ordenanzas. Escucha, igual a la predicación y las ordenanzas. O sea que leer la escritura tiene el mismo énfasis que participar de la Santa Cena. Y el mismo énfasis que un bautismo. Si celebramos cuando hay un bautismo, celebremos cuando se lee la palabra públicamente, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo prepararte? En la página 3, numeral 1, ahí hay consejos, varios consejos. El primero, estudie el pasaje. Estudie el pasaje. Te va a ayudar a entenderlo mejor para que sepas lo que comunica y cómo lo comunica. ¿Cuál es está el escritor triste y pasando por una situación difícil, como Job, o como en los Salmos, o como el apóstol Pablo? ¿O está alegre, exuberante y quiere cantar al Señor, como en varios salmos también? Pablo está en prisión. ¿Cómo tú expresarías, si fueras Pablo, estas palabras? Tienes que considerar eso, pero para considerar eso tienes que estudiar el pasaje. No puedes llegar aquí corriendo a la iglesia. Hey, ¿cuál es la lectura, hombre? ¿Dónde está el pasaje? No me llegó el texto. Tienes que ver las conexiones, las palabras pero, por lo tanto, entonces, luego. Número 2, practique leer el pasaje en voz alta. Un lector experto, Max McLean, todo el mundo quiere que ese hombre le lea sus libros en audiolibro, ¿verdad? Es un excelente lector de las escrituras y de otros escritos también. Él dice, practique su lectura en voz alta hasta que se sienta listo para presentarla como si estuviera teniendo una conversación animada con un buen amigo. Punto 3, haz que tu inflexión refleje la intención del autor original. La inflexión es la modulación, el acento de la voz, ¿verdad? No hagas pausas donde no debe hacerse. No te sigas corriendo en el texto si hay que hacer una pausa. Ese es el punto. Eso quiere decir la palabra inflexión. Mismo McLean dice, cuando leo, también reviso el texto varias veces. Pienso en cómo expresaré la línea para poder determinar mi inflexión, modulación, acento, pronunciación. La forma en que cambio mi tono o el volumen de mi voz cuando leo una palabra o frase en particular. En mis lecturas, obtener la inflexión correcta es una de las claves esenciales para comunicar el significado del texto. En la iglesia de Steve Lawson, cuando él era pastor en Texas, a la lectura de la Biblia le decían el primer sermón y al sermón le decían el segundo sermón, por el énfasis que le ponían a la lectura de la Biblia.
Y los muchachos bromeaban, pastor, el primer sermón le quedó bueno hoy. Imagínate que la lectura de la Biblia le decían el primer sermón. Así con esa seriedad tenemos que tener la lectura de la Biblia. Una vez yo fui a Capitol Hill Baptist Church en Washington y ahí le piden a los interinos, ellos tienen unos internos, unos muchachos que están preparándose para el ministerio pastoral ahí, pasan un año. Le asignan la lectura bíblica durante el servicio. Y uno de los muchachos me contaba que se acostó como a las 12 de la noche practicando y leyendo el texto. Que iba a leer, no a predicar, a leer el domingo. Y se levantó a las 5 de la mañana el domingo para seguirlo practicando hasta como las 8 de la mañana. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dedicas tú cuando te piden abrir el servicio? Cuando te piden hacer una lectura bíblica de las Escrituras. Y número 4, ora para que el Espíritu abra los ojos para ver la gloria de Cristo. Mira, hermano, con que tú abras la Biblia y leas la Biblia, Dios está hablando al pueblo a través de su palabra. No tienes que predicar el sermón. Solo con hablar ese pasaje, ahí va la palabra de Dios corriendo. Así que lee y espera. Está a la expectativa de que mientras tú lees la palabra predicada, la palabra que estás ahí leyendo en el texto, Dios obre con poder por medio de esa palabra leída. Algunos consejos que no están aquí, pero que yo los escribí aparte, fui pensando ahí. Nuestros países tienen acentos diferentes. Haz todo lo posible porque tu lectura sea lo más neutral que se pueda. ¿Sí? Que la gente que está escuchando la palabra no dice, mira este cubano ahí está. O mira este puertorriqueño está ahí enredado. Cuida tu lectura. Los colombianos tienen, creo que el acento y la entonación perfecta de Latinoamérica, ¿verdad? Y son quisquillosos con la gramática, con la estructura y con la sintaxis. La mayoría de colombianos con los que he trabajado. Júntate con un colombiano y lee la Biblia. Y le enséñame, ¿verdad? Aprende del pastor Sugel, por ejemplo, que es dominicano, pero a él entienden en toda América Latina. ¿Por qué? Porque él se esfuerza intencionalmente, quiere eliminar su acento para que su palabra suene lo más neutral posible. ¿Sí? Segundo consejo, hay particularidades en nuestro español que nosotros tenemos que aprender a identificar y eliminar. Por ejemplo, hay personas que no pronuncian la S o la R, que la cambian la R por la L. O que esto es un error que se mira horrible, que se escucha horrible. Cambiar la F por la J. Fuimos. Nos fuimos. Eso se escucha como que vienes descendiendo de una montaña y jamás has pasado por ningún tipo de instrucción, educación, algo así. O cambiar la S por la J, ¿verdad? O no pronunciar la D al final de una palabra, ciudad. Ciudad. Ciudad, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? ¿Verdad que Dios es bueno? Sí, hay muchas palabras, hermano. Y si tú te pones a analizar tu español, tú vas a ver ahí cosas que hay que mejorar, ¿verdad? Así que cuando vayas al púlpito a leer o a introducir una canción o a leer un texto, prepárate, planifícate con tiempo, incluso escribe lo que vas a decir para que sea más claro, para que sea más útil para los hermanos. Fidia me corrigió como por 6 meses, creo yo, todas las semanas. La Elye, pastor, Elye, caballo.
Yo decía caballo, como si fuera una I latina. Caballo, mantequilla, caballo, yo. El aguijón en la carne, ahí estuvo haciendo su obra por 6 meses. 6 meses detrás de mí. Me llamaba, me texteaba. Hasta que ya no me ha dicho nada. Yo creo que de alguna manera hice algo por corregir la Elge. ¿Cómo? Lo soltaste. Bueno, yo espero que haya cambiado, viejo. En los audiolibros me reclamaba la Elge, pastor, la Elge. ¿Cómo te enseñaron a ti en Honduras? Me dijo una vez. ¿Qué es lo que te enseñaron allá? Reventado. ¿Sí? El hombre rencoroso, ahorita me lo vale. Último consejo, Reina Valera 60. El aguijón en la carne de mi hermano José Marcos. Hay palabras muy difíciles de pronunciar. Vosotros fuisteis. No estamos acostumbrados a eso. Tienes que practicar, ¿verdad? A menos que cuando tengamos pastores en la iglesia decidan cambiar la versión de la Biblia, ¿verdad? Ese sería otro tema de discusión muy útil para nosotros. Abramos el Nuevo Testamento en Filemón, mis amados hermanos. Voy a hacer una lectura. O veamos las páginas. O abran sus páginas que les acaba de dar mi hermano Mario en Filemón. Entonces, yo practiqué la lectura. Tenía un maestro de predicación que se enfurecía cuando uno predicaba el pasaje y cuando iba leyendo el pasaje, uno se equivocaba. Y nos paraba ahí mismo y decía, tú no estudiaste bien el pasaje. Porque si tú hubieras estudiado bien, no te hubieras equivocado en esa palabra que leíste mal. Siéntate. Así aprendí predicación yo. Pasé una clase de vergüenza. Entonces, yo hice énfasis en palabras claves. Por ejemplo, siempre, todos. Esas son palabras importantes en un texto. Y le di énfasis, yo tengo marcado aquí en mi Biblia, por ejemplo, en el versículo 4, haciendo siempre. No, eso es tú decides ahí con qué color marcar y lo que sea, pero yo hice énfasis en siempre y en todo, porque son palabras absolutas. Siempre es siempre. Y todo es todo, son palabras absolutas, no te deja lugar a duda. Entonces, cuando tú estás leyendo, quieres hacer un énfasis especial en esa palabra, ¿verdad? Hay una palabra todos ahí en el versículo 5 también, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, ¿verdad? También marqué en el versículo 7, que me parece, no sé cómo hacerlo para... Y todo el bien del 6, ¿no? Sí, también. Todo el bien, ahí hay otra vez. ¿Dónde? Yo creo que te sales de aquí, ¿no? Ok. En el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, pausa, oh hermano, pausa, han sido confortados los corazones de los santos. Porque por ti, pausa, oh hermano, pausa, han sido confortados los corazones de los santos. Porque ahí hay una pausa que el escritor Pablo quiere dar a conocer, ¿verdad? Vamos al versículo 8, el versículo 8, sí, por lo cual, aunque tengo mucha libertad, la palabra mucha también es una palabra enfática, como todos y siempre. Entonces ahí hay un énfasis, mucha libertad. Versículo 9. Más bien te ruego por amor, pausa, por amor, pausa, siendo como soy, pausa, Pablo, ya anciano, y ahora, aquí hay otra pausa, además, prisionero de Jesucristo. ¿Sí? Las respiraciones son importantes al momento que tú estás leyendo. Estas son las notas que hice yo de mi lectura. Tú puedes poner énfasis en otras palabras, en otras frases, hacer las pausas más cortas, más largas, según tú entiendas. Pero cada uno tiene que estudiar su pasaje. Versículo
Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos, perdón, te fue inútil. Ahí ya me crucificó mi maestro. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este es un juego de palabras. Incluso si tuviéramos el griego, onésimo, es útil, inútil, útil. Este es un juego de palabras. Entonces, trata de expresarlo en tu lectura. Versículo 12, ahí empero hice una nota también. Versículo 11. Pero, porque en mi Biblia, pero queda en un renglón y ahora queda en otro. Entonces la tentación es hacer una pausa en pero no hay pausa ahí. Pero ahora. ¿Sí? Versículo 12, el cual vuelvo a enviarle, pausa. El cual vuelvo a enviarte, pausa. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Después, en el versículo 15, hice otra nota por aquí. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Ahí en para siempre hay un punto y coma en mi Biblia y hay la tentación como de hacer una pausa demasiado larga. ¿Sí? Entonces yo le puse como una flecha de seguir leyendo. De seguir leyendo aquí para siempre. Ya no como esclavo. Ya no como esclavo, versículo 16, sino más que esclavo como hermano amado, mayormente para mí. Pero ¿cuánto más para ti? ¿Cuánto más para ti? Porque para mí, Pablo está haciendo una contraste ahí, ¿no? Para mí, pero ¿cuánto más para ti? Ya Filemón va a recibir a este hombre que le robó. Tú ya estudiaste eso de la carta. Este hombre le robó a Filemón. Onésimo era su esclavo. Y Onésimo está huyendo porque le robó a Filemón. Y Pablo se lo encuentra en la cárcel y le comparte el evangelio. Onésimo se convierte. Y ahora Pablo lo está mandando de regreso. Versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Ahí hay un énfasis también, de mi mano. Pablo dictaba las cartas, dictó Romanos a un lo que se llamaba amanuense, a un hombre que escribía. Pablo dictaba, me imagino Pablo ahí caminando por la celda o sentado encadenado al soldado y dictando y dictando y dictando y el otro escribiendo. Pero esta carta él la escribió y por eso dice de mi mano. Ahí está el énfasis de Pablo. Entonces yo también hice énfasis ahí en mí. En mí, de mi mano. Y bueno, esos fueron todos los énfasis que yo lo hice. Así que no sé si alguien tiene algún comentario antes de leer Filemón y después entrar en lo que vamos a hacer, hermano José Marcos. Me gusta la idea de incluir el texto de esta manera porque lamentablemente la mayoría de las Biblias no están hechas para leerse, sino para economizar espacio. Sí. Y por lo menos en el idioma inglés existen lo que le llaman Reader's Bibles, o sea, Biblias que son diseñadas sin versículos ni nada, sino para leerse. No sé si exista eso en el mundo hispanohablante. No, pero para domingo lo podemos utilizar. Okay. Porque sí, yo creo que es una muy buena idea, porque yo trato de leer de esta, por eso me traje esta, porque, o sea, el texto es gigante y yo puedo hacer así, porque a veces esta me pierdo cuando estoy predicando. Entonces, yo creo que es una buena idea imprimirlo, si le toca a uno leerlo y a uno predicarlo. Sí. Yo tengo un documento que hice de donde saqué este artículo de como tal vez 30 páginas de artículos que fui coleccionando sobre la lectura pública de las Escrituras y otros sobre la oración pública, que es otro tema aparte. Ya tendremos la oportunidad también de hablar de la lectura pública, de la oración pública en el servicio. Pero uno de los consejos es imprime tu texto y márcalo con tu énfasis. Imprímelo sin las separaciones tal vez no naturales de los versículos. Así que, ¿hay otro comentario? Sí, veo ciertas cosas, ¿verdad?
Pero la más importante para mí es que Onésimo, para mí es el héroe. Es el héroe. Nadie lo obligó a esclavizarse otra vez. Nadie. Él tenía de su voluntad, él podía venir a eso. Ahora también, un punto menor, Pablo dice, bueno, yo te lo pagaré, pero no esperaba que tuviera que pagarlo. Primero, no creo que tenía el dinero. Esperaba que Filemón dijera, no, olvídate de eso. Sí, sí. Pero para mí el héroe es Onésimo. Sí. No es Pablo ni Filemón. Ese es un buen punto, hermano Walter. Mi papá siempre decía que si tú quieres aprender a convencer a una persona, lee la carta de Pablo a Filemón. Ese Pablo hace un trabajo de convencimiento ahí. Increíble, ¿eh? Basado en la gracia de Dios y en el Evangelio, convencer a Filemón de que perdone al que le robó, a su esclavo. Que los esclavos, la vida del esclavo estaba en la mano de sus amos. Como ministro del Evangelio, el pastor tiene que convencer a muchas personas de ciertas cosas. Y tienes que aprender a convencer. Con todo eso, es Dios el que convence. Así es, así es. Yo soy muy estricto en esa cosa. Así es. Es Dios el que convence. Pero usa instrumentos. Pablo escribió la carta a Filemón. Pero ese instrumento, yo soy, Instrumento. se supone. Así es. Se supone que yo sea instrumento. Así es. Pero Así Dios es. no usa al que está disponible. Él usa a quien quiere. A quien Él quiere. Así A es. quien quiere. Así es. Leamos Filemón, mis hermanos. Filemón, la carta de Filemón. Después Mario nos va a explicar un poquito acerca de cómo vamos a proceder. Y yo al final voy a terminar un tiempo de discusión, de preguntas. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque
Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.